Hermanos, buenas tardes. Como siempre, me alegro mucho y damos gracias a Dios por cada domingo ver una cara nueva. Eso nos llena mucho de alegría, mucho de satisfacción a nosotros como hermanos, aquí en Cristo Jesús. Y mucho más, cuánto se alegrará Dios arriba en el cielo cuando Él mira que nos preocupamos por estar más cerca de Él. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Queridos hermanos, en esta tarde vamos a entrar a la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y que todo lo que se diga, todo lo que salga de mi boca sea a través del Espíritu Santo y que ustedes lo acojan en sus corazones y reargulla la palabra de Dios y la pongamos por obra y entendamos lo que Dios nos quiere decir en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor. Gracias por esta tarde tenernos aquí, Señor, presentes contigo, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Haz que tu palabra fluya en cada uno de los miembros de Panal de Miel, Señor. Acógelos con tu amor, Señor, abrázalos, dales el abrigo, danos la sabiduría, Señor, que necesitamos para poder estar más cerca de ti, Señor. Que no nos soltemos de tu mano, sino es que caminemos siempre contigo, Señor. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino es que siempre estemos agarrados de tu mano, Señor, aferrados a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Hola, Pablo, buenas tardes. Estaba estudiando en la Biblia Lucas 5 y me parece, pues estaba estudiando Lucas, Mateo y Marcos, los tres evangelios, y en los tres evangelios Lucas siempre se refiere a la ciudad, siempre él habla de ciudades. Siempre habla de ciudades. Marcos habla que regresaba Jesús, dice, de un pueblo. Mateo igual. Pero Lucas dice, cuando él habla, lo mismo que dice Mateo y Marcos, habla de ciudades. Y yo me puse un poco a analizar que por qué. Entonces me doy cuenta de que, claro, Lucas era doctor, era médico. Entonces él estaba en la ciudad. Él estaba siempre en una ciudad porque, claro, era su profesión. Entonces me llama mucho la atención porque él se refiere a las ciudades y si nos damos cuenta y traímos esto a nuestra vida, a nuestro diario vivir, la peor corrupción está en las ciudades. Porque ustedes, como pueden darse cuenta, nosotros que venimos de un pueblo o de un país que es un poco, o sea, no es tan avanzado en tecnología como aquí en Europa. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, y nosotros muchos o la mayoría no somos capitalinos ni de grandes ciudades, sino somos de pueblos, hablo por mí. Entonces en esos pueblos se ve uno que la gente es tranquila, que la gente no es muy corrupta, la gente siempre tiene más, nos conocemos todos, mejor dicho, todos nos conocemos y nos echamos una mano y somos serviciales, lo que en la ciudad no pasa. En nuestro país el vecino nos prestaba la sal, nos prestaba el azúcar, nos prestaba cualquier cosa que nos hacía falta. Pero cuando llegamos aquí a España ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi vecina
o mi hermana vive muy lejos de mí, ya no puedo pedirle un favor de esa naturaleza. Incluso aquí, viviendo en la misma planta, no nos conocemos. Por ejemplo, aquí vivimos nosotros, no conocemos al vecino de al frente. No lo conocemos. Entonces no podemos saber nada de él, ni nada de nada. Entonces no podemos saber cada quien nuestras necesidades, como cuando vivíamos en nuestro pueblo, que estábamos todos más cercanos, más unidos. Entonces estaba estudiando yo cuando Jesús cura al leproso, dice, en el capítulo 5, vamos a leerlo. Lucas 5:12, sí. Lo tienes ahí, Dieguito, ¿no? Sucedió, dice, que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Aquí vemos que Jesús, y bueno, viendo esto, estaba leyendo yo, y como les decía, en los pueblos en la antigüedad, más antes en Israel, en Jerusalén, donde los lugares donde caminaba Jesús, la enfermedad de la lepra era una enfermedad mortal. O sea, y no mortal de muerte instantánea, sino una muerte lenta, Dice que les aparecía una mancha blanca en cualquier parte del cuerpo, y empezaba eso a podrir, empezaba con dolencias fuertes, pero con el tiempo, conforme las células de la carne se iban muriendo, iba tomando como anestesia alrededor, y ya no sentían mucho dolor. Dice que la enfermedad esta, pues a veces estaban caminando y se desgarraban pedazos de carne, o sea, se caía podrida, los dedos se les caían y no sentían ellos el dolor. Entonces, nosotros muchas de las veces, trayendo esto a nuestra vida, nosotros tenemos tanto sufrimiento, tantas aflicciones, tantos problemas, y los tenemos dentro de nosotros. Al comienzo nos duele mucho, pero luego este problema se va haciendo, ¿cómo? Más suave, pero lo llevamos dentro y no nos damos cuenta que nos atormenta. No nos damos cuenta que esto nos quita la paz. No nos damos cuenta que esto es lo que nos distrae y no nos deja
a lo mejor estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros no entendemos, muchos decimos, no, hay que confiar en Dios, lo digo por mí, hay que confiar en Dios, a Dios hay que traerle todas las cargas, como Él dice en su palabra, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar, lo dice. ¿Y quién no se sabe ese versículo? Todos. Porque todos decimos, no, Dios hará la obra, Dios sanará, Dios, sí, pero no nos damos cuenta que cuando uno se vive esa enfermedad, por decir, en este caso la lepra, en nuestros casos un sufrimiento, la muerte de un ser querido, una separación, una enfermedad, entonces nosotros no nos damos cuenta o pensamos o tenemos la palabra rápida de decir, no, no te preocupes, ya te pasa, no, esto es pasajero, pero no nos centramos dentro de nosotros. ¿Por qué? Nosotros lo sentimos, yo sé y lo entiendo, pero ¿cuándo lo entendimos más? ¿Cuándo lo entendemos más? Cuando nosotros hemos pasado por la misma aflicción de la persona, el mismo sufrimiento, la misma enfermedad. Cuando hemos pasado por lo mismo, nos damos cuenta que no es fácil. Nos damos cuenta que no es fácil decirle a una persona, no, no te preocupes. La pérdida de un ser querido, por ejemplo. No, uno se dice, no, no pasa nada, tranquilo, así es, se fue, ya se adelantó, nosotros vamos para allá también. Claro, pero porque nosotros no somos los afectados, pero el afectado, él no quiere saber nada. Él tiene su sufrimiento, dice sí, es verdad, pero lo que les decía, ¿por qué es esto? Porque nosotros, ahí está el problema, que no confiamos plenamente en Dios. No confiamos plenamente en Dios, porque si entendiéramos lo que Él nos dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar, entregaríamos, pero es difícil, o sea, es difícil. Sí, uno se confía, se dice, pero está acá adentro el sufrimiento, el pensamiento, la enfermedad, está con uno, por más que vengan y me digan, oye, no, esto te va a pasar, pero yo soy el que estoy sufriendo, yo soy el que siento, y es difícil entender. Entonces, en este tiempo, como les digo, la lepra era así. Entonces dice que cuando las personas pues estaban así, se les caía la carne y nadie no sabía, y uno se acostumbra y se adormece a lo que les digo, a la preocupación. Por ejemplo, una separación. Hay personas que dice, no, dice, yo todavía sufro de que mi marido se fue o mi mujer se fue. ¿Y qué tiempo hace que se fue? Uno se cree que es que se fue hace un mes, 2 meses. No, dice, ya son 20 años de lo que me separé. Y ella todavía llevando, o él todavía llevando esa carga. Todavía llevando esa carga. Entonces a esas cargas, esas son las cargas que a uno lo entretienen, lo detienen y no lo dejan avanzar. No lo dejan avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque está siempre preocupado. Estoy hablando de una enfermedad o de un sufrimiento. Ahora vayamos a la envidia, por ejemplo, que es otra de las cosas que nosotros no la llamamos. Las enfermedades se ven, el sufrimiento de una persona, de un ser querido, se ve porque se sabe. Dice, no, se le murió el marido, se le murió el papá. Pero, por ejemplo, estas cosas que no las vemos, como es la envidia, el odio, el rencor. Entonces eso es lo triste. Eso es lo triste, porque nosotros no podemos ver eso. No podemos ver, y eso nos tiene adentro atados, amargados. Y no podemos avanzar de ninguna manera espiritualmente. Entonces, aquí yo me doy cuenta que esta persona, Dios, o sea, aquí Jesús lo pone como ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que viniendo a Él, Él nos sana, nos limpia, nos cura, pero viniendo a Él. Pero viniendo a Él. Porque si no venimos a Él, no vamos a ser sanados.
Nos damos cuenta aquí como dice, entonces dice, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Imagínense cuando nosotros venimos aquí con una dolencia, con un sufrimiento, venir aquí a Jesús. O sea, no me refiero a que muchas de las veces nosotros pensamos que solamente en una iglesia podemos encontrar a Dios. No, Dios está en todas partes, y donde nosotros le invoquemos el nombre de Él, Él está ahí presente. Él nos va a escuchar, Él nos va a oír. Donde quiera que estemos, Él nos va a escuchar. Es lo que necesita, como les decía yo y les vengo diciendo, y todo el mundo lo dice, es lo que necesita es un corazón contrito y humillado. Un corazón, verdaderamente yo me doy cuenta cuando uno está con una tristeza, con una aflicción, no le importa nada, no le importa nada. Quien lo vea, ni donde quiera que esté. Uno tiene esa dolencia y uno se dice lo que tiene que decir, y muchas veces se reprocha a Dios, ¿por qué, Dios mío, yo estoy pasando esta aflicción? ¿Por qué esto? Pero es que no es que está reprochándole a Dios, sino es que lo está diciendo, declarando con su boca de verdad lo que él está sintiendo desde dentro de su corazón. Y que es difícil entender a otra persona. Solo la persona que lo está sufriendo, esa sabe el sufrimiento que tiene. Pero para eso nosotros aquí, Jesús nos pone este ejemplo, que este ejemplo del leproso, que él vino, dice, se acercó a él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y eso es lo que tenemos que nosotros venir a Jesús y decirle, Jesús, si quieres, quítame este carácter que tengo, quítame la envidia que tengo, quítame la ambición que tengo yo del dinero. O sea, son tantas cosas que uno se tiene dentro, que esas nadie las ve. Nadie las ve. Una enfermedad es vista, a vista se la ve, pero esas cosas, esas son las más secretas. Y quién sabe, como dice la palabra de Dios, nadie conoce el corazón del hombre sino solo Dios. Entonces nosotros a Dios no podemos ocultarle, porque si decimos nosotros, no, yo no tengo envidia. Claro, lo decimos. Dicen el hermano, él dice que no tiene envidia. Pero yo cuando veo que mi vecino se ha comprado un coche, yo trabajo más para comprarme un mejor que él y para que me vea. Y cuando pasa, le paso pitando, hola vecino, saludando, para que me vea. Ese es el tipo de envidia. Y no es que quiera yo, pero es que la envidia es algo suavecito, así dice, no, es que yo ya lo necesitaba en verdad, pero tienes algo, y eso es lo que busca el enemigo. El enemigo lo que anda buscando es, dentro de todo lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios, en medio se mete él con tal de engancharse un poquito, ya va avanzando, ganando terreno, poquito a poquito, él no se viene de lleno. Como les decía yo el otro día, que se presentara el diablo en figura, como se lo conoce, en algo malo, en una caja de cigarrillos, por ejemplo. O sea, mira, este soy yo te lo ofrezco. Nadie le cogería ni nadie fumaría. Pero él no se presenta así. Él se presenta por medio de lo que sea, para enganchar a la persona. Entonces él va así, es como tira el anzuelo. Y se engancha con la Biblia incluso. Porque a Jesús, ¿cómo lo quiso engañar? Pero él no se dejó. Y así nos engaña a nosotros. Por ejemplo, a uno de nosotros, no, yo soy cristiano. Viene el diablo y me tenta. Cualquier tentación. Digo, no, pues ahora le voy a dar en las muelas al diablo para que vea que yo soy hijo de Dios. Tú que eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Piedras,
conviértase en pan. El pan ahí. ¿Viste como si yo soy hijo de Dios? No. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de él. Entonces esas cosas, esa es una manera de, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Estoy con la Biblia, estoy bien, pero mi orgullo y que sepa el diablo que yo soy un hijo de Dios, pues ahí está, toma. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No les digo que aquí nadie somos perfectos. Todos estamos propensos a pecar de alguna o de otra manera. O sea, nadie somos aquí. Aquí venimos los que verdaderamente estamos rotos, como les decía yo, estamos quebrados, somos como una vasija de porcelana que la cogemos y la tiramos al piso y se hacen astillas. Así somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Viniendo aquí, viniendo a los pies de Jesús, Él nos va recogiendo y nos va uniendo y transformando y hasta hacernos una vasija como era, buena y perfecta, pero estando con Él. Demos un aplauso al Señor. Entonces les decía yo que aquí, por ejemplo, en este tiempo, en esta enseñanza que nos hace Jesús del leproso, en ese tiempo la lepra era una enfermedad que era contagiosa y nadie podía tocarla a nadie porque se contagiaba. Pero aquí nos enseña Jesús que nosotros no tenemos que tener, si confiamos en Él, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo de cualquier cosa que sea. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Porque si tenemos miedo, es que no tenemos fe, como decía el pastor el viernes. Lo contrario de la fe es el miedo. O sea, si tenemos miedo, es que no tenemos fe. Porque si tenemos fe, estamos confiados en Dios y Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados, ¿por qué vamos a tener miedo de una enfermedad? Si Dios dice que Él nos acompañará todos los días de nuestra vida, ¿por qué vamos a tener miedo? Y les cuento que la palabra miedo se repite 365 veces. No tengas miedo en la Biblia. No tengas miedo. No tengas miedo. 365 veces en la Biblia está la palabra no temas. No temas. Entonces hay un no temas que todas las mañanas te va a decir Dios: hijo mío, no temas. Lo que quiera que te pase, donde quiera que estés, no temas. No temas. Y eso nos está diciendo que confiemos en Él. En Él, no, en Él no. En Él, Dios. Con Él, confiemos con el corazón. Con el corazón. Confiemos en Él. Plenamente confiar en Él. No temas. Gracias, Dios mío, no voy a temer. Lo que quiera que vaya a hacer, no temo. No temo. Les digo una cosa, que claro, nosotros, por ejemplo, que estamos siguiendo los caminos de Dios, nosotros nos encontramos caminando, por ejemplo, yendo al trabajo, y cualquier cosa nos puede pasar, pero confiamos en Él y vamos a hacer cosas buenas. Entonces no tenemos por qué temer. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocen? Tampoco temen. Tampoco temen. Pero ellas no van confiadas, no temen porque saben que Dios ha dicho que no teman, porque Él está con ellos. Que Dios está con todo el mundo, que Dios ama a todos por igual. Pero ¿qué tal si nosotros estamos haciendo las cosas mal?
no tiene, o sea, de hecho sabemos que no nos va a ir bien, que nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal, porque si no hacemos bien las cosas, no estamos en los caminos del Señor, de hecho que nos va a ir mal. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas bien, sabemos y tenemos la certeza y la seguridad de que nos va a ir bien. Todo lo que emprendamos nos va a ir bien. Y si nos va mal, pues Dios, dice la palabra de Dios, Dios cierra y abre puertas. La puerta que Él cierra, no hay quien la abra. Y la puerta que Él abre, no hay quien la cierra. Entonces, si nosotros estamos dirigidos a hacer algo y nos va mal, y paramos ahí, es porque Dios nos ha cerrado esa puerta. ¿Por qué? No quiere que entremos ahí. Y por eso la cierra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Insistimos en querer abrir la puerta. Insistimos. Y ahí es cuando Dios dice, bueno, tanto que insistes, toma, entra. Y ya sabes lo que te encuentras ahí. Pero cuando uno se ha puesto las cosas, primeramente, por eso es lo que dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces, si buscamos nosotros primeramente a Dios, en cualquier cosa que vayamos a emprender, sabemos que lo hemos puesto en las manos de Dios. Y si vamos en esa dirección y algo no nos sale bien, es porque Dios está dando una advertencia. No tenemos por qué ser necios. Tenemos que ser sabios. ¿Vale? Decía un pastor, contaba un testimonio que me gustó. Que aquí, por ejemplo, nosotros lo que les decía en ese tiempo, Jesús a los leprosos no les tenía miedo. Él los tocaba y los sanaba, y Él no tenía miedo a contagiarse. Y también estaba viendo que en ese tiempo los leprosos tenían un lugar donde ellos estaban. Ellos no podían salirse de ese entorno. ¿Por qué? Porque estaban prohibidos, como ahora nosotros es el tiempo lo mismo. Ahora como estamos nosotros con el COVID, estamos así, no nos dejan acercar. Dicen, no pueden reunirse, no, de lejos nomás. Así era en ese tiempo, estaban viviendo esos tiempos. Entonces no los dejaban acercar ni ellos. Y ahora pues si tú te acercas, pueden tener una sanción, porque dice, y al menos está contagiado, ¿sí o no? Porque puedes contagiar a otras personas y tiene consecuencias. Pues en ese tiempo era también que los leprosos, ellos no podían acercarse a la gente que estaba sana, a los pueblos que estaban sanos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y este leproso cómo así se acercó a Jesús? Se saltó las normas. ¿Por qué? Porque se saltó las normas. Ahí viene lo que les decía yo, que Dios dice todos los días, no tengas miedo. Él dijo, el leproso dijo, si yo voy a donde Jesús, ese Señor que a lo mejor ni lo conocía, ese que anda curando, yo voy a ir, pero con fe y con su corazón. Dijo, yo voy a ir, a mí no me importa que me multen, que me hagan lo que sea, si a la final voy a morir, pero voy a ir con un propósito de que Él me sane. Entonces Él se saltó todas las normas y se acercó donde Jesús, y para que lo toque tenía que estar tan cerca. Que lo tocó, dice, y fue limpio. Les comparto también que otro que fue curado de la lepra fue ¿cómo es el capitán Naamán, que fue curado de la lepra. ¿Por qué fue curado el de la lepra? Por la empleada que tenía. La empleada que tenía era una chica que la habían cogido por ahí,
como sirvienta, sí, la habían cogido y estaba en la casa de Naamán. Y ella sabía que hay un Dios todopoderoso y que todo lo puede y que todo lo sana. Ella sabía y ella sabía lo que este hombre tenía. Se entiende que la lepra de este hombre la ocultaba. Nos imaginamos que tenía un lugar secreto donde nadie lo veía. Porque al momento de que se enteraban que este capitán, Naamán, estaba con lepra, inmediatamente lo mandaban a su casa, lo mandaban a donde estaban los leprosos. Pero él estaba escondido, o sea, escondía su enfermedad. Y se dio cuenta la empleada, la chica esta, y le dijo a su mujer, a la mujer de Naamán le dijo que sí. Él dice, si mi señor fuera al Dios Todopoderoso, que será sano. Y entonces la mujer se lo dice a él, y este le cuenta al rey, y el rey manda una carta en este caso Eliseo fue el que lo curó. Pero ahí está la soberbia de cada uno de nosotros. En este capitán que fue él pensaba que lo iba a esperar el profeta Eliseo, y no lo esperó. El profeta Eliseo lo mandó a Ujiel. Aquí, como en este caso el pastor, coge a Marta y le dice, anda, atiéndolo a ese que está afuera que me está llamando. No, es que el que está llamando, no, dice, yo quería que venga el pastor a verme. Porque él es el que yo quiero que ore por mí o quiero que me diga algo. No, usted es una oyente ahí, lo mandó. Y él no le creía. Entonces le dice que haga esto, que se meta 7 veces en el Jordán y saldrá sano. Dice, ¿cómo? Y me manda a uno a decir esto, cuando hay aguas más limpias en mi tierra. Y entonces los que lo acompañaban a este capitán le dicen que haga caso, por si acaso. Que por si acaso lo haga. Dice, si le hubiera mandado a hacer otra cosa más difícil, le dicen que a lo mejor lo hubiera hecho. Claro, pero dice, es tan simple, sumergirse 7 veces en el río y salir sano. Y con iras pues se metió, porque él tampoco no hacía caso lo que le habían dicho. Se metió y cada que se sumergía y salía más limpio, y dice la Biblia, dice que salía como la piel de un niño, o sea, tan pura, tan purificada. Entonces ahí vemos el orgullo que nosotros tenemos, porque alguien de la iglesia que tiene su grado, aquí todos somos iguales, aquí nadie es más que nadie, aquí ni el pastor ni ninguno de nosotros es más que nadie, ni el evangelista ni nadie. Lo que sí, cada uno de nosotros nos merecemos respeto, cada uno de nosotros, así como el pastor, así como cualquiera, así como esta niña guapa que está aquí, se merece respeto. Todo el mundo merecemos respeto. Entonces, les quería comentar algo de un pastor que decía que en una ciudad habían estado repartiendo folletos, y en el folleto decía, ven esta noche y sé libre de todo, sé libre, libérate de todas tus aflicciones, de todas tus penas, decía en el folleto, esta noche. Y entonces habían estado repartiendo y lo coge por ahí una señora que trabajaba en un club nocturno, una prostituta. Coge el folleto y lo lee, es que dice, no, yo quiero ir ahí. ¿Qué será? No sabía de qué se trataba. Iba, estaba la dirección, cogió, se fue y llega hacia una iglesia. En la iglesia, en la puerta, estaba el ujier esperando, o sea, dando la bienvenida y entrando, y la ve a la señora pues vestida, que estaba yéndose a trabajar. Vestida, no estaba vestida normalmente. Ustedes ya se pueden imaginar cómo iba.
Entonces el ujier la detiene ahí y le dice que no puede entrar. Que no puede entrar ahí. Y ella dice, ¿por qué? Pero si a mí me han entregado esta invitación, y yo vengo por esta invitación, y la invitación era de esa cruzada que había ahí. Y la ley sí dice, pero usted no está vestida adecuadamente para que pueda entrar ahí. Y la mujer, pueden imaginarse lo que una mujer de esa clase, cómo habla. Entonces empezó a renegar, a mandar al diablo a todo el mundo, ahí. Y en eso escucha el pastor y se fue, la mujer se fue. La mujer salió y se fue. Eso es que el pastor salió y la miró que se iba, la llamó y ella no hizo caso. Y ella no hizo caso de volver. Entonces, lo que les quiero compartir y lo que este pastor compartía, cómo tenemos que ser nosotros con las personas que quieren acercarse a Cristo. ¿Cómo tenemos que ser? Nosotros, en vez de acercarlos, todos nosotros, los que conocemos de la palabra de Dios, en vez de acercar a una persona, la alejamos con esas actitudes. Dios no está viendo si tiene los pelos parados, si tiene pintados, si viene vestida como quiere. Lo que Dios ve es el corazón de cada uno de nosotros. Esa mujer venía con un corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir, pero no la dejaron. No la dejaron. Y no quiso. El pastor le dijo que venga y no quiso. Dijo, no, me han rechazado. Yo quería sanarme, pero me han rechazado. Imagínense lo que cometemos nosotros muchas de las veces, estas cosas por no sabernos comportar. Y ya no les digo que sabernos comportar, o sea, fingidamente también, porque esa es otra cosa. Porque es otra cosa que muchas de las veces aquí, venga hermana, sí, bienvenida. Pero por dentro estamos vacíos. Y eso es lo que yo me pongo a pensar y a veces me ponen los pelos de punta, porque yo digo, es así, uno no se tiene, o sea, se da el abrazo, pero un abrazo de hipocresía, un abrazo de hipocresía. Y cuando dice la palabra de Dios que solamente Dios conoce el corazón del hombre, se me ponen los pelos de punta, digo, porque Él sabe lo que estoy haciendo yo, solo para que me vea, solo para que sienta, lo abrazo, pero no siento nada por eso. Entonces es terrible y eso es lo que yo quisiera exhortarlos aquí a todos los miembros de Panal de Miel, a que meditemos un poco en esto, en sanar nuestro corazón de verdad, en sanar nuestro corazón porque lo tenemos dañado. Y no digo por ninguno de ustedes, lo digo por mí, porque yo muchas de las veces no siento lo que debería sentir, porque es diferente el amor, como digo, de dar un abrazo a un hijo, como dar el abrazo a una persona que no es nada para uno. Y yo me pongo a comparar ese amor, como dice Dios, que Dios ama a todos. A todos. Entonces yo digo, pues ¿por qué? Yo no puedo amar así como lo amo a mi hijo y quiero lo mejor para mi hijo, amar a mi prójimo, como dice la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y uno no se hace eso. Y yo estaba al oír este testimonio de la señora esta que les acabo de contar, se me vino a la mente pues lo que está en la Biblia escrito, cuando dice que de ser uno piedra de tropiezo. Vamos a leer ese versículo que me gustó.
Está en Mateo 18. El 6 y el 7. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en la profundidad del mar. O sea, imagínense lo que es esto. Y Jesús o Dios, ¿a quién llama de estos pequeñitos? ¿A quién llama? No a los niños, sino a los que estamos comenzando a conocer de la palabra de Dios, o a los que queremos conocer. Y nosotros muchas de las veces somos exigentes, ¿no? Aquí tienes que venir bien vestido, aquí tienes que venir de corbata, aquí tienes que venir tal. Si no, no te dejan entrar, si no, no. Entonces, eso es una piedra de tropiezo para eso. Cuando Dios no está viendo nada, Dios lo que quiere nada más es nuestro corazón. Si nuestro corazón está dispuesto, ya. Yo me pongo a pensar, esta señora que no la dejaron entrar, a ella no la dejaron entrar, ¿vale? Escuchaba la prédica, entendía lo que es la palabra de Dios, y yo me imagino al próximo culto iba con un vestido hasta abajo cubriéndose todo su cuerpo, porque eso no es cuestión de decirte cámbiate o no te pintes los pelos o no te los pares. Uno aprendiendo la palabra de Dios poco a poco se va viendo y discerniendo y diciendo: ¿esto me conviene? ¿Esto me edifica o no me edifica? Y así es la cosa con Dios. El Espíritu Santo viene y nos toca, y automáticamente, como les decía el otro día, no nos esforzamos para hacer el bien. Antes nos costaba, pero hoy poco a poco nos va costando menos. Como les decía, la naranja, por ejemplo, ella no está diciendo: ¿y ahora cómo hago la fruta? ¿Cómo hago la fruta? Y ahora ella se sacrifica para dar el fruto, la naranja, para que se la coma a Consuelo. No, ella no hace nada. Automáticamente florece, hace su frutita tierna, va creciendo hasta que se pone roja y está lista para que se la coma. Y no ha sufrido nada. Igualmente, nosotros vamos poco a poco avanzando en lo espiritual. Vamos a leer el versículo 7 que dice: 6, el 7. Vale. Ay del mundo, dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¿por quién viene el tropiezo? Sigue. Ay, de aquel hombre por el que viene el tropiezo, eso es fuerte. Porque si tropezamos nosotros solos, no pasa nada. Pero aquí lo dice clarito: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que el que cayó no tiene culpa. El culpable es el que lo hizo caer. O sea, es fuertísimo. Y por eso nosotros, pues cada vez que estudiamos la palabra de Dios, nos volvemos más temerosos y más cuidadosos en hacer las cosas. Y eso es lo que yo les digo, queridos hermanos, en este año, que es el año del favor de Dios, vamos a tener
todos, algo bueno que contar al final del año. Vamos a tener algo bueno y vamos a ver esos resultados. Vamos a ver esos resultados. ¿Por qué? Porque estamos encaminados en hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, el entendimiento, el discernimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito, Señor, que tú tienes en cada uno de los miembros de Panal de Miel, Señor. Tu propósito, Señor, que se cumpla, Señor, que este es el año del favor tuyo, Señor, es el año del favor tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todos los deseos de los corazones de Panal de Miel sean cumplidos, Señor, sean encaminados, Señor, a tu voluntad, Señor, que sea Panal de Miel un río de agua viva, Señor, que sea un río de bendición, Señor, que sea, Señor, un río de bendición, de dar bendiciones para recibir bendiciones, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta linda tarde. Te pedimos, Señor, que nos lleves a cada uno de nuestros hogares tal como nos has traído, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor.